Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean muy cordialmente bienvenidos a la librería Mar Adentro. Nos entusiasma mucho su presencia. Y hoy tenemos una actividad muy importante, en nuestra opinión, porque el arranque de las carreras literarias, el conocimiento de lo que se está escribiendo actualmente es siempre muy relevante, lo ha sido en esta librería y es, digamos, una estrategia fundamental para nosotros poder vincular las creaciones literarias recientes con el público local. Nos encanta eso y por esa razón estamos muy contentos por la participación el día de hoy de personalidades que les voy a permitir presentar. Ya saben ustedes que aquí acostumbramos a presentarle a la pobre gente las semblanzas de las personas participantes. Nos acompaña hoy Maximiliano Sousa Durán, poeta, narrador, ensayista, traductor e investigador mexicano. Él es licenciado en arqueología y maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana. Y obtuvo el premio Teotihuacán 2017, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia al mejor ensayo académico sobre dicha ciudad. El artículo fue publicado en 2018 en la revista Artes de México, texto que abarca la personalidad de León Portilla. Ha participado en proyectos arqueológicos de la costa del Golfo, el centro de México y el área maya. Es ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales de arqueología, traducción y literatura. Ha publicado en revistas como La Palabra y el Hombre, Círculo de Poesía, Inquiridión, Fuimos Peces, Pliego 16 y en antologías de narrativa y estudios arqueológicos. Es ganador del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo en el año 2010 por su novela, disculpen, dije 2010, en 2020, por su novela Los dioses que huyeron. Muchas gracias, Maximiliano. Les pido que le demos la bienvenida. Para presentar el libro de Maximiliano, contamos hoy con la presencia de Sergio Esteban Muñoz, quien es nativo de aquí, del puerto de Veracruz, licenciado en Derecho, y ha participado en cursos y seminarios sobre inteligencia y seguridad nacional. Lo de inteligencia se ve, ¿no? Encaminados a una próxima maestría. Fue pasante en un despacho de abogados y en el Instituto Nacional de Inmigración. En estos momentos, y como a él le gusta decir, apoyado en Walter Scott, se ha librado del engorro de la abogacía. Comenzó en pandemia una crónica mes por mes de la Guerra de Reforma en el portal La Gran Decana Nacional, con miles de generosos suscriptores. En las noches arma y pinta la que será la recreación a escala de la batalla de Calpulalpan, más grande de México, que se nutre de miniaturas donadas desde ambos lados del Atlántico. Traduce e ilustra textos de naufragios del siglo XVII y XVIII, especialmente aquellos ocurridos en aguas del Ártico y la Polinesia. Actualmente, ya lo había mencionado, es tripulante de Mar Adentro, es compañero nuestro aquí en la librería, lo cual nos tiene muy complacidos y contentos. Les cedo a ellos el micrófono para que Dicen que presentar un libro es como presentar a dos amigos que conoces desde hace mucho tiempo, pero que no habían coincidido y por fin se te hace juntarlos, ¿no? El día de hoy tengo el placer, por no decir el honor, de presentar ante familia, viejos y nuevos amigos, personajes del mundo cultural veracruzano, guardafaros incluso, no a uno, a dos amigos. El primero está aquí, es un arqueólogo, traductor, escritor, se llama Maximiliano Sousa. Y el segundo es este chiquito que está acá,
que se llama Los dioses que huyeron. Antes de definir qué es Los dioses que huyeron, que podemos empezar por decir que es un novelón, podemos decir lo que no es. La historia de México es contradictoria, es complicada, es maravillosa. Esperaríamos que toda su literatura fuera así. Sin embargo, en la novela histórica mexicana hay una terrible tendencia de autores peligrosos, ignorantes y malintencionados que traicioneramente han alterado, modificado y demás, olvidando la grandeza y la belleza de la tierra cuya historia están escribiendo. Y para sus propios fines y conveniencias la han modificado. No todo tendría que ser así. Tendría que haber algo diferente. Y en ese mar de contradicciones, en ese mar de conveniencias, tenemos una novela que empieza con una voz de una mujer que todos aquí la conocemos, la ubicamos. Y ella comienza un éxtasis, por así decirlo, diciendo: tengo en mis manos esta piedrita de jade, tiene mi nombre tallado en su centro. Me fue obsequiada por el mismísimo Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Y después, brincándonos, dice: yo soy la autora del Nuevo Mundo, soy mi madre y soy mi hija, soy mi abuela y mi nieta. Mi venganza es el silencio, mi victoria, mi derrota. Mi nombre en bárbaro es Malintzin, esparto enredado, hierba torcida. También fue Tenepal la que habla. Y ahora soy Doña Marina, la Malinche, la traidora de bastardos, la que trae al mundo hombres fingidos. Yo creo en todo, porque sin mí nada hubiera sido. Yo soy la diosa de quien nacen las eras. Sí soy el polvo del lodo, sí soy la sombra del aire, sí soy la risa y el sueño, y sí soy la nada y su todo. Díganme ustedes, damas y caballeros, si no es algo diferente. Muchas gracias por venir. Les presento Maximiliano Sousa y Los dioses que huyeron. Muchas gracias. Ay, no, hombre, pues muchísimas gracias, Sergio. Qué honor, qué gusto. En verdad, qué gusto estar aquí. Estas palabras que acabas de decir, estas presentaciones, en verdad, debo admitirlo, yo desde que salió la novela, salió en el 21, en efecto, como ya se había mencionado, esta novela tuvo la fortuna de ganar el premio de latinoamericano de primera novela, Sergio Galindo, en el 20. La premiación, imagínense, iba a ser el día de mi cumpleaños, el 28 de marzo del 2020. Recuerden que ocurrió el 14 de marzo, se anuncia la pandemia, ¿no? Entonces, a la fregada las presentaciones, a la fregada todo, ¿no? Y bueno, pues qué bonito golpe al ego, ¿no? Porque pues era como el primer premio de envergadura, ¿no? Realmente que yo obtenía. La novela pues tarda un poquito en publicarse. Y desde estos momentos, uno de los lugares en donde yo tenía muchas ganas de presentarla, y esta es la primera, es aquí en Veracruz. La novela, pues evidentemente se presentó en línea, se ha presentado en Jalapa, amigos muy generosos la han presentado en Celaya, en Querétaro, en Apaseo el Alto, de donde yo soy, originario, en Guanajuato. Pero uno de los escenarios fulminantes, uno de los escenarios principales es Veracruz, porque esta novela es una novela que habla sobre la conquista y la colonia, narrada por 24 personajes. El código viene de la Ilíada, viene de la Odisea, ¿no? Viene de Homero, ¿no? De los 24 rapsodias. Es una épica, es una novela, es algo que, pues no sé, agradezco mucho, ¿no? Como la has calificado de algo diferente. Creo que sí lo intenté hacer así, una novela que fuera diferente, una novela que vuelva
justamente a lo épico, una novela en donde yo pudiera saldar cuentas con personajes que me han fascinado desde siempre. La novela inicia, en efecto, en 1529 con Malintzin, en un flujo de conciencia, un episodio que, si ya la leyeron, se habrán dado cuenta de que no tiene puntuación, es una parrafada que así fue pensada, ¿no? Así fue originalmente escrita, una apuesta que mis amigos, porque yo siempre he sido mucho de tallerear, ¿no? Con los amigos, ¿qué opinas de este capítulo? Y me decían, bueno, es que esto o puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿no? Porque un jurado que ve un texto sin puntuación va a decir, bueno, pues tú ni siquiera sabes redactar, ni siquiera hablemos de escribir, ¿no? Ni siquiera sabes redactar. Entonces, la novela juega con 24 voces, que a la vez son 24 maneras distintas de narrar. Es una novela que está narrada... Yo soy un neurótico obsesivo desde que soy un niño, porque fui un niño que jugó Legos toda la vida. Entonces, si ustedes tienen hijos, nietos, primos o hermanos que juegan Legos, se darán cuenta de que hay una obsesión, ¿no? con este tipo de niños, con la simetría, con la perfección. Entonces, muy probablemente un niño que empieza jugando Lego termina escribiendo novela. Y esta novela era la suma de muchas obsesiones. Por un lado, de la arqueología. Estudiando arqueología, evidentemente, y es inevitable, y me imagino ocurre en todas las universidades, pues uno siempre quiere estar a la vanguardia. ¿Qué es lo que están haciendo en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos? Pero de repente se ignoraba mucho toda la riqueza teórica, toda la riqueza literaria, toda la riqueza historiográfica que había dentro del propio panorama mexicano, ¿no? Entonces, a mí desde un inicio siempre me estuve muy entusiasmado leyendo a Bernal Díaz del Castillo y leyendo a Fray Bernardino de Sahagún y a Jerónimo de Mendieta, es decir, yo estaba extasiado, ¿no? Leyendo a Humboldt, leyendo a los pioneros de la arqueología más que los avances de la arqueología. Entonces, cuando doy el brinco entre arqueología y entro a una maestría de letras, pues yo ya tenía la idea de que quería escribir un texto que fuera un poquito como las vidas imaginarias, tipo Marcel Schwab, algo así como que fuera entre ensayo y que fuera entre cuento y que se pudiera leer como novela. No tenía muy claro qué quería hacer, pero sí sabía que quería escribir una especie de historia de la arqueología en México, una historia que abarcara los grandes sucesos, pero que no los contaran los protagonistas, que lo contaran los que están en la periferia. Y los que siempre han estado en la periferia, curiosamente, han sido historiadores y arqueólogos, ¿no? Es decir, la novela arranca en 1529 con Malintzin, que de hecho está muerta para ese entonces. Es intencional que mi personaje esté muerto, ¿no? Para que sea un pequeño guiño a Rulfo, ¿no? Y sea un pequeño guiño a que está en un estado rulfiano, en un estado comalesco, ¿no? Y termina en 1999 con un etnólogo belga que ya casi no se lee en las aulas de antropología, lamentablemente, Claude Lévi-Strauss, o Strauss, porque es de ascendencia alemana, que es maravilloso, es el padre del estructuralismo y es el hombre que dijo, pues todos los hombres pensamos igual, en China, en India, en México, en Mesopotamia, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el ser humano tiene la misma estructura psíquica en todas partes. Entonces, esta teoría que es tan innovadora, lamentablemente ya tiene muchos detractores. Evidentemente, ¿no? Todas las teorías deben tenerlos. Pero yo quería todo eso meterlo en un mismo saco, ¿no? Entonces, intento escribir este extraño texto que hablara desde la Malinche hasta Claude Lévi-Strauss, atravesando 400 años. Yo quería meter a Humboldt, quería meter al descubridor de Machu Picchu, a Hiram Bingham, quería hacer muchas cosas, al descubridor de la tumba de Pacal, ¿no? El arqueólogo Alberto Roussoulier. Quería hacer muchas cosas y no sabía cómo hasta que leo en unas vacaciones en casa de mis padres, en Apaseo el Alto, un texto de Carlos Fuentes que me parece maravilloso, que se llama La Poética de la Mancha. Y ahí Carlos Fuentes dice, ¿quién es el autor del Nuevo Mundo? ¿Colón, que lo pisó primero, o Vespucio, quien primero lo nombró? ¿Los dioses que huyeron o el dios que llegó? Y cuando leí eso dije, aquí está el título, aquí está el tema y aquí está lo que quiero hacer. A los que buscaron ser autores del Nuevo Mundo. Entonces, estos autores podían estar en la guerra, pero estaban en la periferia de la guerra, ¿no? Es decir, Humboldt es un viajero durante las guerras napoleónicas, pero él no es un napoleonista, ¿no? No es un
no está ni con Carlos III, ni está con Napoleón, es decir, es un hombre que quiere viajar y conocer, porque eso es la fascinación que tiene Humboldt, ¿no? Todos mis personajes son personajes históricos, estrictamente históricos, todos tienen una historia, publicaron algún texto. Esta novela no solo es una historia de la arqueología, sino una historia de la evolución de los textos. La Malinche, evidentemente, pues nunca aprendió a escribir, ¿no? Digamos, la manera de escribir del náhuatl ya fue de los frailes franciscanos a finales del siglo XVI, de los jesuitas en inicios del XVII, pero pues ella nunca dejó como tal una obra, pero pues dejó La Conquista de México, ¿no? Fue la gran traductora de la empresa, nada más, ¿no? Sin embargo, todos los demás, todos mis personajes, Fernando de Alba y Xochitl, que desciende de la familia de Texcoco, ¿no? De Nezahualcóyotl, Carl Nebel, que es el descubridor, digamos, del Tajín, es el primero que retrata estas preciosas ilustraciones, litografías, ¿no? Del Tajín. Está Francisco Javier Clavijero, por supuesto, que es un personaje que yo admiro muchísimo y que escribe desde su exilio en Italia. Todos estos personajes estaban encadenados por buscar ser el autor del Nuevo Mundo, y yo en mi neurosis quería que todo eso también tuviera distintas claves, que fueran guiños a la literatura que a mí me gusta, no necesariamente la literatura mexicana, pero sí a la literatura que me gusta. Quería que tuviera también guiños musicales, entonces yo quería iniciar con una Malinche que fuera también una especie de Wagner, entonces con estruendo, ¿no? en un vibrato, ¿no? Y pasar después a capítulos que son más bien un moderato, va bajando el ritmo y vuelve a subir, después se hace lentísimo. Yo quería jugar con todo este tipo de claves, que también yo sacaba mucho en ese entonces estaba leyendo a James Joyce, y ahí también yo estaba como jugando, ¿no? Que hubiera colores dominantes en cada capítulo, que hubiera olores, que hubiera... pues que la novela fuera atravesada por el fantasma, ¿no? del personaje. Es algo que yo creo que tiene que ver mucho con las habilidades que un escritor, o al menos los intereses de un escritor. Hay escritores que son buenísimos con el diálogo, ¿no? Que puede poner a hablar a los personajes, y uno, por ejemplo, no sé, Jorge Ibargüengoitia o Enrique Serna, que puede reproducir muy bien el habla popular y después pasar a un habla muy culta. Yo, por ejemplo, nunca he podido escribir diálogos, entonces a mí yo siento que se me da más bien ponerme en el zapato de alguien y fingir que soy esa persona, ¿no? Y como ponerme a hablar bien o mal del tema que quiero redactar, si me pongo la sotana, ¿no? De franciscano o de inquisidor, creo que en eso sí se me da un poco más, o al menos yo me siento más cómodo, que a lo mejor es lo mismo, ¿no? Sentirse cómodo y sentir que lo haces bien. Es una novela que experimenta mucho en ese sentido. Por ejemplo, el capítulo en el que narra Alberto Russoulier el descubrimiento de la tumba de Pacal, están jugando a la lotería, ¿no? Entonces está la garza, que no sé qué te engarza, ¿no? Pero está a la par hablando de cómo van haciendo la excavación. Y es una novela que está todo el tiempo entre lo onírico y lo real. Yo nunca he sido compartidario, ¿no? de estas ideas de que la novela tiene que ser o naturalista o costumbrista o ciencia ficción o sea, yo creo que si un recurso te sirve, pues úsalo, ¿no? Si un recurso se te facilita, implementalo, pero implementalo bien, ¿no? Es un poco como es parte del juego. Finalmente, la novela y el ego, volvemos, ¿no? Es divertirse, finalmente. Si te estás divirtiendo, creo yo que lo estás haciendo bien. Aunque a veces sí es duro escribir algún capítulo que puede ser cruel, que puedes estar relatando la versión de un personaje con quien no empatizas. Por ejemplo, el tercer capítulo lo narra Fray Diego de Landa, que es el que quema los códices mayas, ¿no? Y hace el gran auto de fe de Manín en 1566, me parece. Entonces yo tenía que hablar mal de los mayas, ¿no? Y tenía que decir que eran unos indios ignorantes y que nosotros llegamos a darles alma, ¿no? A esta bola de idólatras. Entonces yo tenía que creerme ese tipo de palabras, ¿no? Para poder reproducir un texto que fuera al menos verosímil. Y ese capítulo es la respuesta a uno anterior inmediatamente, de Fray Bartolomé de las Casas, que es todo lo contrario, ¿no?
y es un defensor de los indios. Y no, es que ellos vean la cosmovisión que tienen, vean la filosofía que han construido. Ellos sí tienen alma, nosotros somos los desarmados, ¿no? Entonces, aquí es un poco interesante, ¿no? Lo que menciona Sergio de cómo, creo yo, al menos el escritor no debe imponer su visión del mundo, sino mostrar las visiones del mundo que él conoce. Entonces, si tú impones tu visión del mundo colonialista o decolonialista en todos tus capítulos, pues mejor haz un panfleto, ¿no? Mejor es un panejerista y reparte volantes. O sea, una novela tiene que retarte como lector y retarte como autor. Y bueno, creo que esta, para no agasajarme ya con el micrófono, no sé si quieres comentar algo o se está quedando un poquito claro, ¿no? De cómo va esta cuestión. Yo quisiera señalar que todo lo que él acaba de mencionar está increíblemente cristalizado en una novela así de breve y así de poderosa, por lo tanto, que además está concebida como parte de una épica que primero eran 9 partes y ahora ya son 5. Esta sería la parte del medio, entonces sería llegar en media res. Y yo quisiera, hace unos instantes, él señaló un episodio que nos remite a cómo es una historia que sigue siendo actual, porque de pronto estamos leyendo los billetes, los papelitos que tiene el inquisidor en su escritorio, y en los papelitos dice: fulanito de tal se le reportó que estuvo haciendo cosas indescriptibles con un crucifijo. Sutanita es una judaizante que no sé qué cosa, y sin embargo dice: se tienen sus nombres y domicilios. Una frase que pudiera estar en un billete en 1566, en un expediente en 1966, en un papel de gobernación en 2023. En un gulag. No, también en un gulag. A eso voy, esa es la actualidad, y eso es lo maravilloso de ver cómo, aunque va evolucionando el lenguaje en México a lo largo de toda esta novela, las cosas que se dicen siguen siendo, hasta cierto punto, las mismas. Volviendo a la familiaridad que tenemos, hay una parte que ya quité el dedo, yo ya la tenía señalada, pero es un jesuita, pero en ese entonces lo habían expulsado ya de la orden jesuita, que se llama Carlos de Sigüenza y Góngora. Por acá lo tengo. Y Carlos de Sigüenza y Góngora empieza una carta, y con perdón del maestro Oscar, ya sabemos que ya valió madre cuando un cura empieza una carta diciendo: carísima y discreta amiga. Y después, ahí la tienes, ahí está. Carísima y discreta amiga. Y pensamos, nos podemos imaginar lo que vendría en una novela menor, ¿no? Nos podríamos imaginar lo chabacano, lo cursi, lo vulgar que podría seguir después de esto. Y sin embargo, tenemos una maravillosa descripción de este hombre que empieza a desenterrar unas pirámides en lo que se terminaría convirtiendo en Teotihuacán. Y dentro de esas descripciones maravillosas, de pronto no pierde la oportunidad Sigüenza y Góngora de decir: y te he pensado mucho, carísima amiga, cada día te pienso más, y leo tu poema del sueño, y cada día brillan más tus versos, intelectuales estrellas, sílabas componen en la constelación de mi alma. Me voy a brincar su nombre porque ahorita les voy a preguntar si alguien lo ubica. Robándole un verso: eres la brújula y el rumbo de todo cuanto veo y escribo. Mi entendimiento sin ti es una noche de piedra. Y termina la carta nada más diciendo: con el afecto y la admiración de siempre, tuyo, más en silencio que en secreto. Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Alguien pudiera imaginarse a quién le estaría escribiendo esta carta? Alguien así que pudiera decir: se la está escribiendo. ¿A quién se la está escribiendo? A Sor Juana. Se la está escribiendo a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ¿a qué voy con eso? A la universalidad del mexicano a lo largo del tiempo. Seguimos siendo humanos, somos, como dice, pensamos los seres humanos igual en todas partes, y no es por nada, pero el mexicano también
piensa un poquito más especial que el resto. Y podemos ver eso, ese excepcionalismo mexicano a lo largo de toda esta novela, ¿no? El fraile que le escribe un amoroso descubrimiento arqueológico a su amiga la monja, ¿no? Y después tenemos a curas que en momentos de lucidez entienden que lo que están haciendo quizá no sea tan correcto, pero son arrastrados por los tiempos y siguen en lo mismo. Y conforme vamos avanzando, encontramos la maravilla del descubrimiento que por naturaleza tiene que venir de fuera. Entonces es ya se consideraba alemán, él se llamaría a sí mismo alemán, Humboldt, no, ¿verdad? Él era prusiano. Prusiano, sí, prusiano. Tenemos un prusiano que llega y después de haber recorrido toda América, ¿a dónde vino a maravillarse? A la Nueva España. Y conforme avanzamos, vamos encontrando esa maravilla del México. Eso es lo que les digo cuando hablo de que la historia mexicana es tan extraordinaria en su contradicción, en su complejidad. Y Max lo captura de una manera, me atrevo a decir, magistral, y lo que le falta. Y no es de gratis. Digo, quiero aprovechar y le voy a robar la premisa. Es el fruto de todo este trabajo. Yo creo que los traje adrede para que los vean, Parte del espectáculo. Es parte del espectáculo, son algunas de las libretas de notas. Nada más me las devuelven. Están contadas, Si quieren verlas, irlas pasando. Por favor, Y este es como... yo trabajo así, yo trabajo en aguilucho y yo sí voy escribiendo. Entonces, mira. si quieren ir viendo... Gracias. No es de gratis el trabajo, ¿no? Estamos hablando de que detrás de ello hay manuscritos, hay dibujos, hay un constante, permanente trabajo creativo. Yo soy de la idea de que para escribir 5 páginas tienes que haber leído 50, yo creo que más, 100, ¿no? Más, vaya, es incalculable. Y ahí tienen ustedes la prueba, ¿no? Cómo está cristalizado en una novela. Vaya, no es un ladrillo, pues. Si se lo aviento a alguien aquí, no lo descalabro, se los prometo. Y sin embargo, está cargada de tanto contenido, de tanto significado, de tanto trabajo artístico. Yo estoy convencido que todos aquí, los que se la lleven, además de que se la van a llevar autografiada y en unos años va a valer algo, la van a disfrutar. Y la van a disfrutar porque además da pie a lo que sigue, que es toda un ambicioso proyecto, una serie, y quisiera, estamos hablando de los dioses que huyeron, pero aprovechando, hablar de lo que tiene ya Max trabajado, la novela que se llama... Bueno, es una saga. Una saga, sí. O no sé si es una saga, pero a mí me gusta más el término de novela total. Es una novela que, como el Quijote, tiene otras novelas adentro, ¿no? O Moby Dick, y que puede jugar con todos los géneros. Yo la llamo Tzompantli, que el Tzompantli es este elemento de la arquitectura mexica que quizá fue lo que más aterró a los españoles, que era el muro de cráneos atravesados por la sien, y representaba las victorias, ¿no? Las victorias era un elemento para aterrar al enemigo, al Tlaxcalteca, al Huexotzinca. Y era para aterrar, pero era una manera de mostrar que no importa el rostro que tienes, siempre la muerte te hermana, ¿no? Un poco también volviendo, o sea, la universalidad, ¿no? de las culturas, o sea, esta idea que tenían también los griegos de himnos kaithop thanatos, o sea, el sueño es hermano de la muerte. Eso también lo tenían los mexicas, ¿no? Y lo tenían los latinos, los bizantinos. Es una visión universal. Todos somos iguales ante la muerte. Entonces es una saga de 5 novelas, una pentalogía, donde los dioses que huyeron no es la primera, o sea, en el cuerpo de la historia, pero sí la primera que terminé, entonces es la que tuvo la fortuna de ser la publicada, ¿no? Y tuvo la fortuna de ser publicada también por el premio que ganó, porque
yo ya tengo terminada esa pentalogía y ninguna editorial me las publica, ¿no? O sea, al menos tienen la decencia de rechazármelas, ¿no? Y me llega el correo, no es lo que nos interesa ahorita, está bien, ¿no? Pero sí es interesante, es interesante cómo se va construyendo también un universo que te obsesiona. Al menos esto es el fruto, ¿no? De una obsesión de ya unos 7 u 8 años. Es lo que tardé más o menos en escribir toda la pentalogía, de los 23 a los 29, ajá, y cumplí 30 este año, entonces como que cerré ese ciclo, ¿no? Las sigo corrigiendo, todas son novelas históricas, todas son novelas estrictamente históricas, pero también es un poco ambiguo, ¿no? Porque pues no me eximo, ¿no? De también darme ciertas libertades, ¿no? Como que Sor Juana haga un viaje a la luna, justamente, al menos de manera imaginaria, para construir el primer sueño. Ese tipo de cuestiones, creo que son las licencias que tiene el novelista y que no se permite ni el arqueólogo ni el historiador, ¿no? Y que finalmente te pueden permitir llegar más a la historia que a veces el oficio mismo de la arqueología. Cuando yo estaba en arqueología, mis profesores me decían, es que está bien tu ensayo, pero es muy literario, ¿no? Y me lo decía como de mérito, ¿no? Y llego a la maestría de letras, es que tus textos son muy antropológicos, ya, ¿qué quieren pues, no? Entonces ya empiezo a hacer novela, porque pues, ya al menos es donde yo tengo el dominio absoluto, ¿no? Digo, el dominio absoluto de mi universo, no el dominio de la prosa o algo así, eso yo creo que no se logra sino con trabajo, y un poco estas libretas que les estoy mostrando, es un poco yo soy un enemigo absoluto y total de las tecnologías. Entonces yo soy alguien que escribe a mano, yo soy alguien que dibuja lo que piensa, yo soy alguien que trabaja todo el tiempo está haciendo lo que está haciendo, pues siempre traigo como que mi libreta, ¿no? Y siempre estoy leyendo también un libro, sacando notas, exprimiendo la naranja, ¿no? Hasta donde se pueda. Y también creo que, pues yo intento al menos serme fiel a mí mismo, ¿no? Es decir, yo he sido testigo de amigos, colegas que son muy buenos, pero inmediatamente ceden a la tentación de la agenda de moda, de la agenda. Y pues se van dando cuenta de que les va bien, ¿no? Y pues qué bueno, o sea, qué envidia. Qué envidia, qué envidia, qué envidia. Pero también hay otros que me voy dando cuenta de que son más fieles a sí mismos y pues ya, o sea, crearon algo que a lo mejor puede ser bueno o interesante o de nicho. Yo sí considero que al menos esta novela sí es un poco de nicho, o sea, sí te tiene que gustar la historia para que te guste esta novela. Tampoco voy a decir que intenté llegar a un público amplio, la verdad es que no. Yo pensaba en mí como lector, o sea, ¿qué novelas me gustan a mí como lector? Y yo soy como la vara, es inevitable, bueno, al menos para mí, pensarme como la vara que estoy intentando, sí, con la que mido, ¿no? O sea, pero también hay otros escritores que pueden ser muy buenos, como Stephen King, por ejemplo, que puede tener muchas varas, ¿no? Y decir, voy a escribir una novela casi de terror para niños. Bueno, Matt, pero ahí sí te voy a debatir, porque yo no creo que sea una novela de nicho. Yo personalmente pienso que una buena novela histórica, o de género que sea, pero más de histórica se sostiene, una buena se tiene que sostener por sí misma. Y pienso que Los dioses que huyeron, y ustedes lo van a comprobar, sí se sostiene por sí misma. Hay novelas que no, que realmente si tú llegas y no conoces los detalles del periodo, te perdiste, no entendiste, no supiste bien qué onda y no la disfrutaste de la misma manera. Yo recientemente leí Hay un rey loco en Dinamarca, de Dario Fo, se las recomiendo mucho, la publica Ciruela, y uno puede llegar, como llegué yo, totalmente ignorante de las cuestiones monárquicas danesas en el siglo XVIII, o sea, quién sabe, Cristian VII de Dinamarca, y uno puede llegar ignorante y sin embargo uno disfruta una novela sobre un rey que lo tenía en la vida real, lo que pudiéramos calificar como pudiera ser un trastorno bipolar o quizá maníaco depresivo, no se sabe, hay debate sobre eso,
Y uno puede ver esa perspectiva y después brincarse a su prometida, una joven inglesa que no entiende de pronto por qué su marido un día la ama y un día tiene al bebé en brazos y un día se loca y le avienta al bebé, y después ir brincando en el tiempo y ver ese niño que ha crecido aislado de su padre después de unos golpes de estado, y un día viene cabalgando por el lago de los palacios y ve a un señor sentado en una banca y buenas tardes, señor, ¿quién es usted? Le dice, pues, soy tu padre. Eso es universal, independientemente de si sabemos la cuestión histórica de Dinamarca, ¿no? O una novela que no la he terminado, pero la puedo recomendar, lo que llevo ampliamente, además me vino de alguien que hace muy buenas recomendaciones, que es El coleccionista de mundos, siempre lo pronuncio mal, Ilyan Trovanov, me parece que es, y uno puede no saber quién es Richard Francis Burton, pero de pronto uno lee este hombre misterioso, oscuro, bigotudo, que va llegando a Mumbai y lo que lo recibe es el olor de 100 años de orines, basura y pescado podrido. ¿A qué me refiero? La novela histórica se sostiene por sí misma. Y en el caso de Los dioses que huyeron, yo sí pienso que uno puede abordarla sin saber mucho de historia de México, precisamente porque aquí es donde uno va haciendo el descubrimiento. Y yo creo que esa es la gran, el logro de Maximiliano, que es que hay descubrimientos en la trama y hay descubrimientos por parte del lector. Porque uno lee sobre el doloroso periodo de conquista espiritual y uno de pronto encuentra libros sobre la Inquisición, sobre la evangelización. Y luego uno lee sobre Humboldt, que muchos lo que sabíamos antes de leer la novela era que es el que tiene una estatua ahí por el malecón, y de pronto, bueno, antes es de Clava, pero tiene una estatua ahí por el malecón, y después uno lee a Humboldt y lo descubre. Y lo mismo con Sigüenza y Góngora, y lo mismo obviamente con Sor Juana, y así. En ese sentido yo difiero, miren el atrevimiento, voy a diferir con el autor sobre lo que dice de su obra, pero también yo creo que eso es lo que logran las obras que trascienden, ¿no? Que adquieren opiniones más allá del autor. Llega un momento en que los lectores toman sus propias lecturas, sus propias valoraciones, y eso es el legado que tienen los autores. Y yo creo que es una novela que, como ya dije, se sostiene por sí misma, la disfruta tanto el que sabe de historia como el que apenas está aprendiendo. Y caray, no puedo dejar de recomendarla, ni modo. Lo siento, Max, te interrumpí. No, muchas gracias. Al contrario, creo que gracias por esa valoración, ¿no? tan grata que... pero sí se me hace difícil. Por ejemplo, dos de mis grandes ejemplos de novela histórica podría ser una que es bastante hermética, bastante filosófica, que es Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. La manera en que ella es una autora que yo diría es totalmente fiel a sí misma. No está pensando en que te entienda Juanito, ¿no? Ella está queriendo construir algo bello. Y luego está Robert Graves, que es todo lo contrario. Y Robert Graves te está hablando de toda la, perdón por la palabra, por todo el cagadero que están haciendo en Roma los Claudios, y es maravilloso. Y se ve que Robert Graves sí quiere público, o sea, sí está pensando en que su novela tenga un efecto bueno, también vienen de dos tradiciones muy distintas. Robert Graves evidentemente viene de la tradición inglesa, viene de Dickens, viene del folletín y viene de que finalmente de lo que viene siendo hoy la telenovela, ¿no? O la serie de Netflix, que justamente donde se te va a resolver el misterio, te termina el capítulo. Entonces, a empezar otro. Y en cambio, Yourcenar es de un capítulo, es un mundo en sí mismo, y terminas así como hasta chupándote los dedos, ¿no? ¡Ah, qué maravilla! Entonces, son dos tradiciones muy distintas. Y bueno, la mexicana, que es finalmente la que yo al menos aspiro a describirme, pues está Fernando del Paso. Y yo creo que Fernando del Paso es otro ejemplo, ¿no? De esto que tú dices. La novela se contiene y se sostiene en sí misma. Tú puedes llegar a Noticias del Imperio sin tener idea de que ni siquiera en México hubo un par de locos, ¿no? Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, que
que de repente tras el sueño, el eco de un sueño de otro loco que era Napoleón, que se creía Napoleón su abuelo, de repente implantan un imperio que dura 3, 4 años. Hizo una novela extraordinaria, es yo creo que a mi juicio la mejor novela mexicana de todos los tiempos, Noticias del Imperio. Y bueno, finalmente es una novela barroca, finalmente yo creo que también, esto lo he comentado ya en otros lugares, pero es una de las ideas, al menos que yo tengo muy centradas, que es que un escritor debe aspirar a una tradición, pero para merecerla hay que conocerla, ¿no? Entonces, es un poco esta idea que tenía Octavio Paz de el poeta solamente quiere llegar y romper la mesa, ¿no? Y se cree que el poeta solo tiene el hacha, pero la tradición también es el hacha y la mesa simultáneamente. Entonces, en esos tiempos donde Octavio Paz está criminalizado, donde nadie quiere leer a Carlos Fuentes, donde Fernando del Paso, ay no, qué hueva, porque qué mamotretos son esos, es donde yo digo, caramba, o sea, ahí es donde está nuestra literatura, ¿no? En Sor Juana, en El Primero Sueño, en Sigüenza y Góngora y La Libra Astronómica, incluso en los autores que no son mexicanos, pero que escribieron a lo mejor la mejor novela sobre la Ciudad de México, como Roberto Bolaño, ¿no? Y Los Detectives Salvajes, a mi juicio, la mejor novela sobre la Ciudad de México, a la fecha. Entonces, yo creo que todo eso forma una tradición y el escritor debe tener, ¿cómo llamarlo? Pues la ambición de querer entrar ahí, ¿no? Porque el escritor que no quiere leer nada, porque eso le cuesta un reto, porque es un autor cancelado, o porque pues no va a llegar a nada, ¿no? Y tu texto a lo mejor va a tener un boom inmediato. No puedes leer con prejuicios. Sí, no. Claro, no, exacto, no llegar a un texto con No prejuicios. puedes decir, estos no los voy a leer porque son elitistas del siglo pasado. Entonces, en una república tan mediocre y corrompida como es la República de las Letras, yo creo que pues ser un alfabeto es ser tu propio rey, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces yo creo que ser un salvaje justamente en ese mundo, un bárbaro, que se atreve a leer lo que nadie quiere leer, que se atreve a escribir siguiendo un estricto régimen, ¿no? Casi alimenticio, pero al menos bibliófilo quizá. Yo creo que eso da... Yo, por ejemplo, doy muchos talleres. Ahorita mismo en una prepa en Veracruz, en Jalapa, doy un taller de escritura creativa. Y yo dije, bueno, yo creo que a las chicas, porque se inscribieron casi solo chicas, dije, les va a gustar mucho la prosa poética. Y me di cuenta de que a las chicas no les gustaba la prosa poética. Entonces, una poeta de Jalapa me dice, fíjate que yo en secundaria me atreví a ponerles a escribir sonetos y los muchachos les encantó escribir sonetos. Dije, ¿cómo crees? Y implanté dije, bueno, es que el soneto es difícil, ¿no? Finalmente, o sea, en los 14 versos debes tener una estructura métrica uniforme, debe tener una rima peculiar, ¿no? Debe tener todo el tema condensado. Yo digo, esto es muy difícil. Y se los propongo a las chicas y les encantó, y a la fecha me tienen ya atosigado me mandan, hola, profe, escribí un nuevo soneto, y me lo mandan al WhatsApp, y yo, está muy bien, ¿no? Y en verdad está muy bien, pero lo impresionante es que cómo de repente cuando le perdemos el miedo a la tradición, cuando le perdemos el miedo a algo como el soneto, algo a la vez tan hermoso y tan bobo como un soneto, nos damos cuenta de que, vaya, rimar es bonito, ¿no? Hacer métrica es bonito, o sea, es parte de un ejercicio. Porque si solo quieres llegar a hacer poesía en verso libre, pues a lo mejor te sale bien, pero yo creo que los grandes versificadores en verso libre empezaron haciendo décimas, empezaron haciendo sonetos, al menos como ejercicio, ¿no? Al menos como un reto constante. Y en la prosa es lo mismo, o sea, yo leo mucha poesía y ejercito mucha poesía, simplemente por el hecho de que digo, es un ejercicio del lenguaje, es como hacer gárgaras, ¿no? Es como cuando practicas un idioma con alguien y te da pena, pero cuando te atreves, pues te empiezan a corregir. Yo creo que eso es un poco, ¿no? lo que yo hago. Y también me gusta mucho hacer mis propios ejercicios. A veces se me ocurren genialidades en el camión, ¿no? Digo, hoy les voy a poner a escribir los 3 primeros párrafos, reescribir los 3 primeros párrafos de Pedro Páramo, a ver qué sale. Y me han salido cosas maravillosas, ¿no? Porque de repente
quien ya conoce la novela te habla de otras cosas, saca otros personajes. Quien no conoce la novela, pues no entiende nada, pero a lo mejor no llegó a Comala, pero llegó a Jalapa, no a buscar a su padre, sino porque la renta está barata. Es maravilloso, o sea, esos tipos de ejercicios que de repente me llegan como epifanías, yo también me pongo a ejercitarlos, y muchos de esos ejercicios terminan siendo capítulos casi enteros, ¿no? de novelas, pero yo creo que son en parte guiños a la tradición, son pseudoplagios, porque yo creo que un escritor siempre debe plagiar con decencia, ¿no? Yo creo que el plagio es muy decente cuando lo haces bien, ¿no? La misma Sor Juana yo creo que Sor Juana es la mejor plagiadora de la historia. De hecho, Max, hay una frase que dice, los malos escritores roban, los buenos se inspiran. Sí, claro, o sea, por ejemplo, Sor Juana, ¿no? O sea, mirando a Góngora, que Góngora era el gran poeta pues, del siglo II español. Góngora, en un verso creo que del Polifemo, dice: escalar pretendiendo el monte en vano. Un endecasílabo muy bonito, escalar pretendiendo el monte en vano. Y Sor Juana en el primero sueño dice: pues yo soy más chingona, porque en el mismo endecasílabo yo voy a llegar hasta el universo, ¿no? Escalar pretendiendo las estrellas. O sea, lo mismo de Góngora, pero Sor Juana plagiándolo, copiándolo, llega más alto. Entonces, eso es, a mi juicio, lo que debe intentar el escritor, ¿no? Entonces, por eso yo digo que a contrajuicio de quizá muchos que piensan que Pedro Páramo es la mejor novela mexicana, probablemente sí. Yo digo que es Fernando del Paso, porque Fernando del Paso dijo: yo soy mejor que todos estos, ¿no? Entonces, al menos, no sé si del Paso fue mejor, pero al menos sí se puso retos muy cañones, ¿no? Que era copiar hasta cierto punto el estilo de Rulfo, el de Elena Garro, las parrafadas de Fuentes, ¿no? La conceptualización de Octavio Paz. Y yo creo que Fernando del Paso es por eso, yo creo que el mejor novelista de México, ¿no? Y yo creo que también Los Dioses intenta adscribirse, ¿no? Ser una flatter de esa tradición. Entonces, pues vuelvo un poco, ¿no? Al inicio, de que yo creo que un escritor debe intentar aspirar a una tradición, pero pues hay que conocerla, ¿no? Y hay que atreverse sin miedo, ¿no? A llegar a ella. Y hay que rescatar tu frase, la de no hay que tenerle miedo a la tradición. Él habla de que en su clase los ponía a trabajar con textos de Rulfo, pero hay una tendencia que hoy en día cancela a Rulfo y dice que Rulfo no, porque en sus cartas aclara que son, por cierto, son unas cartas maravillosas, como ligaba a quien sería su esposa. Hay quienes critican que es porque Rulfo estaba en una posición depredadora. Y entonces Rulfo tiene que ser cancelado y Pedro Páramo no es motivo de ejemplo. Y sin embargo, me van a decir que Max no cambió en cierta forma la vida de sus estudiantes al haberlos remitidos a Rulfo, al haberlos remitidos a Sor Juana. No hay que tenerle miedo a la tradición sí, a la tradición no. La tradición es lo que ha construido este país. Tampoco podemos amarrarnos a ella completamente. Sí, claro, no, amarrarte completamente a ella también es estéril, ¿no? También es un fruto estéril. Si toda tu vida quieres ser pues el pajecillo, ¿no? De Sor Juana o algo así, pues lo vas a hacer, ¿no? Seguramente. Pero pues, no sé, yo creo que alguien como Octavio Paz dijo: yo voy a escribir el mejor ensayo sobre una igual a mí, ¿no? A mí me gusta más Sor Juana, pero no por eso me gusta menos Octavio Paz. O sea, Octavio Paz tiene versos terribles, ¿no? Y tiene ensayos, pero lo mejor de Octavio Paz es lo mejor de Octavio Paz, o sea, y no es decir poco, ¿no? Entonces yo creo que puede haber grandes ensayos, a lo mejor sobre Sor Juana, de gente que es mucho, mucho más experta que Octavio Paz, como Marta Lilia Tenorio, que es, a mi juicio, la mejor filóloga sobre Sor Juana actualmente, y su maestro, Antonio Latorre. Pero, pues también con el perdón, yo no disfruto a Antonio Latorre como disfruto a Octavio Paz, ¿no? No, me ilumina más Antonio Latorre, porque él sí sabía griego y sabía latín, pero yo disfruto muchísimo a Octavio Paz, y sobre todo voy a admirar más La Piedra de Sol de Octavio Paz, que es un hijo directo, ¿no? Del Primero Sueño, o el Muerte sin fin de Gorostiza, o el Canto a un Dios Mineral de Cuesta, que al exégeta que estudia una obra. Pero bueno, pues también eso ya son comentarios, ¿no? Que ganan enemistades, sobre todo. Pero pues que si no los dices tú, pues ¿quién los va a decir, ¿no? Claro. Eso también. Además, como digo, siendo leal a uno mismo, uno no se va a hacer enemigos que valgan la pena.
Así que, remitiéndonos a esa tradición, es importante el hecho de tener una visión en el justo medio entre la tradición y la vanguardia. Porque si bien hay que renovar, tampoco podemos pensar que este país se inventó hace 100 años, o hace 200 años, o hace 300 años. Estamos hablando de una tierra no solo de presidentes, una tierra de virreyes, una tierra de señoríos, una tierra de dioses únicos y de dioses que huyeron también. Así que no puedo sino, después de todo esto que hemos comentado, esperar que disfruten la novela tanto como claramente un servidor la ha disfrutado, tanto como Max disfrutó leer para esta y elaborarla. Y habrán visto, bueno, ya tienen, yo creo que la mayoría aquí tiene su boletito, pero antes de eso yo quisiera pedirles un aplauso para Maximiliano por el trabajo. Y ahora que terminamos lo oculto, vámonos a lo vago, a la lotería, a la rifa. Me parece que todos aquí tienen ya un boletito, o me equivoco. Bueno, ya. Entonces, ¿dónde estará nuestra interventora de la Secretaría de Gobernación? Vamos a rifar un libro que Max podrá explicarlo mejor que yo. ¿Por qué mejor que yo? Porque a mí me acaba de regalar un ejemplar. Entonces, si yo ahorita les dijera maravillas del libro, les estaría cabuleando. Yo no lo he leído, el mío tiene su plástico todavía. Pero Max les podrá explicar qué onda. Bueno, pues mi vida ha sido una fortuita caja china, ¿no? De bendiciones, entre ellas mi familia. Mi papá, bueno, yo creo que yo fui el único estudiante de arqueología de mi generación y probablemente de muchas antes y muchas después que sus papás estaban felices de que su hijo estudiara arqueología. Yo nunca tuve que trabajar estudiando, ¿no? Por ejemplo, mi papá de hecho es ingeniero, pero él siempre quiso ser arqueólogo, entonces me apoyaron siempre. Y teníamos por ahí alguna deuda, porque pues, él es ingeniero, pero es fotógrafo frustrado. Ni tan frustrado porque se la pasa viajando el cuate, ¿no? Entonces se la pasa viajando, tomando fotos. Pero muchos viajes, pues desde niño, desde niño yo sabía que quería ser arqueólogo. De hecho, yo a los 9 años le pedí que me llevara de regalo de cumpleaños, imagínense, a Tula y Totihuacán, ¿no? Yo le dije, entonces fue regalo de a los 9 años. Viajamos mucho, viajamos juntos, viajamos separados, pues mis papás viajan muy seguido, mi hermana también. Mi papá siempre me decía, hay que hacer un libro donde tú escribas cosas de sitios arqueológicos y yo pongo las fotos. Y yo, sí, papá. Y se fueron así los años. Entonces, en la pandemia, pues mi papá, imagínense, hipertenso y diabético, y le llegó el COVID antes de las vacunas, entonces, mi papá le fue muy mal, afortunadamente salió bien. Pero en ese lapso, yo me fui a vivir, yo vivo ahorita en Jalapa, pero me fui con mis papás unos meses para estar todos juntos, ya ven toda la paranoia en la que estábamos. Y en ese rato yo dije, no, si a mi papá le llega a pasar algo y no le cumplo lo que habíamos dicho, ¿no? De hacer un libro juntos, voy a sentirme arrepentido de por vida. Entonces, hicimos este libro que se llama Ruinario, que es un libro de fotos de mi papá. Solo hay algunas mías que se distinguen porque son en blanco y negro, pero de ahí en fuera son todas de él. Y los textos son pequeños, pues no los podría llamar poemas porque no soy poeta, pero haikus y ejercicios y pequeñas prosas poéticas sobre sitios arqueológicos. Y este libro se editó en el 2021 o 22, no recuerdo. Se imprimió en el 22. Es un libro que es un libro pues, de amigos, es un libro de familia, es un libro de padre e hijo.
Y el libro es muy bonito porque, aunque no parezca, aquí hay como 800 fotos. Pero la invención del el editor Martín Ferro en Querétaro, en vez de hacer un libro tipo Yacabook, ¿no? De esos de pasta dura, que habría sido a lo mejor hasta en 2 o 3 volúmenes, pues muchas páginas tienen condensadas varias fotografías. Entonces es un libro, reitero, de amor, es un libro de padre e hijo, es un libro de viajes, es una bitácora pues de momentos felices, fortuitos, de arqueología, un poquito de especie de poesía, pero sobre todo de fotografía. Entonces, lo vamos a rifar. Lo vamos a rifar. Ya está la tómbola. Ya está la tómbola. Nada más necesitamos... ¿Puedo hacer una observación? sí, Sí. claro. Oiga, a mí no me dieron numerito. ¿Cómo y cree? las primeras. Fui ¿Cómo la cree? primera casi. A ver, en este momento redactamos un número. En Porque este momento. yo sí quiero participar. No, en este momento vamos a redactar, pon alfa. El cero. Anda, el cero. No, el cero. El cero. El cero. Y voy con un papelito aquí. No, lo arranco mío. No, sí. Vámonos. Es papel. Mira, aquí está. Sí, para que no me sienta yo frustrada. Aquí está, amigo, arranca. De estar aquí y no participar. Parece que La el señora cero. no tenía El boleto. cero. Mire. Tú se lo pasas, venga. Muy bien. Aquí está el cero. Nuestra interventora de la Secretaría... No, se bajó nuestra Acá interventora. está, Ahí ya llegó. Por favor, nuestra interventora de la Secretaría de Gobernación, ¿no está? Carla, por favor, para que des fe y legalidad del siguiente sorteo. Ella va a sacar el boleto. Ahí está. Cuidado con el fraude. Muy bien, y el número es el 28. Sí, ese de... ¿Quién tiene el 28? Sí. ¿Cómo que nadie? Es el cero, es el cero. Cuenta a las 3 y si no, otro número. Sí. No hay 28. Como en las subastas, Cero, cero. 28 a la 1, 28 a las 2. No, esto es el 20. No, pasó el 28, el que sigue, vámonos. Ustedes hicieron los bocetos. Sí, nada más que ya no sé qué, aquí está. Ese es. El 16. Ahí está. Aquí Sí. Ándale, entregándoselo, sí. Bueno. Mis libretitas, por favor, ¿Qué Eran 7. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario breve para Max? Por favor, ya nos hemos robado bastante el tiempo de la librería. Y mire, ya nos vino a regañar Gustavo. Más que pregunta, en realidad es un reconocimiento. Realmente felicidades. Sí, no lo he leído, pero la narrativa, pues obviamente se percibe como una odisea de Homero, y creo que de alguna manera este gran personaje falta ahí. Creo que te faltó un personaje, el gran personaje de Apaceo, el grande de las comarcas de Celaya, ¿no? Sí, pegaditos. Entonces, mi familia es de allá. Y creo que, por supuesto que la novela está prepagada, es totalmente recomendada porque tiene un gran premio. Así que, pues, felicidades por todo eso. Gracias. Y que sigan más libros. Gracias. Sí, yo también te quiero felicitar. O sea, no pareces un chico de 30 años, mucho más joven. Y en un club de lectura que hacemos al aire libre los domingos, puros jóvenes, y yo soy la única vieja del grupo, tengo 76 años. Y entonces, una chica, porque las lecturas son así abiertas, ¿no? Una chica que está aquí allá atrás,
leyó, sacó este libro y dijo, ay, lo compré en Mar Adentro, y etcétera, ¿no? Y empezó a leer sobre la Malinche. Ya desde ahí, o sea, prejuiciada, ¿verdad? Dije, ¿qué nuevo puede haber en un libro nuevo acerca de, porque todo el mundo ha escrito de la Malinche, ¿no? Y sin embargo, la forma en la que lo leyó, en la que lo comenzó a leer, y luego todo ese poema que es la Malinche, nos atrapó. El que me atrapara a mí, que fui maestra de historia, maestra de literatura y que tengo esta edad, pues bueno, no sería nada raro, pero el que atrapara a todo el grupo de jóvenes, muchos de ellos trabajan aquí en la librería, son grandes lectores, eso me admiró muchísimo. Cuando terminó de leer, yo estaba segurísima de que a la única que le había parecido excelente lo que estaba leyendo, así un poema era, ¿verdad? Porque era pura poesía. Yo dije, fue la única, o sea, seguro que yo, pero no me quedé callada, dije, oye, es una maravilla esto y todo. Y lo que me asombró realmente es que todas las otras jóvenes, éramos casi 20, ahí tenemos fotografías de ese día, o sea, todo el mundo estuvo de acuerdo en que qué bien, o sea, y además enseguida querer comprarlo, ¿dónde lo compré? Semana adentro, queremos, no había, ¿verdad? Entonces, bueno, abogamos en gran parte porque se hicieran más, etcétera. Bueno, realmente lo que me interesa más es, soy psicóloga, y entonces, bueno, ¿por qué estudiaste además de que tu papá, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo te sientes tú con esta carrera? Y cómo te sientes cuando te comparas con muchos otros, seguro que los hay exitosos, compañeros, no de la carrera, sino de tu generación, etcétera, y te comparas tú, ¿verdad?, con tu nivel de éxito que estás teniendo, o de no éxito, o de cómo te sientes, y también bueno, ¿qué hubo en ti para estudiar esto, para querer? Me hace difícil, ¿no? Sí. Muchas gracias por pues por ese comentario tan bonito, ¿no? Gracias por verlo así como un poema, ¿no? Ese capítulo de Malinche. Bueno, ¿cómo me siento? Pues me siento a veces muy bien, a veces muy frustrado, porque sí digo, pues me gustaría, creo que es inevitable, ¿no? Aunque un escritor diga que no, pues a uno sí le gustaría estar en los grandes sellos editoriales, ¿no? Y yo he mandado la novela a grandes sellos editoriales, no esta, pero algunas de las adjuntas. No ha tenido suerte. He mandado otros premios, otras novelas, tampoco ha pegado. Esta, de hecho, pegó justamente porque una de las lectoras del jurado fue una novelista histórica de España, Raquel Martínez Gómez, que fue muy generosa porque el resto del jurado no es que no vieran un mérito en ella, pero decían, pues sí, pero como que no. Y Raquel fue la que dijo, bueno, pero hay algo, ¿no? Que es un poco distinto. Entonces yo a ella le debo muchísimo agradecimiento. Y ella va a venir, de hecho, a México ahorita en octubre, para que estén atentos. Es una muy buena novelista histórica. Pero yo creo que muchas veces es eso. Si en un jurado no hay, ¿sí?, o si está hecho solo por hombres, o si está hecho solo por novelistas de ciencia ficción, o seguramente un texto que puede ser innovador o puede ser propositivo, pues no va a figurar, ¿no? Evidentemente un jurado pues tiene sus preferencias. Yo incluso he sido jurado y la verdad es que yo soy muy exigente, ¿no? Entonces, pues sí me enoja a veces me pone triste, a veces digo, bueno, al menos, pues yo no me dedico ahorita a la arqueología, yo soy profesor de prepa, ¿no? Y soy profesor de sociología, y soy profesor de literatura, y pues no me dedico como tal a una arqueología, pero sí soy consciente de que hago una especie de arqueología al menos personal, al menos una especie de búsqueda íntima que pues yo no conozco que hagan mis coetáneos, ¿no? O sea, casi la gente que hace novela histórica pues no estudió a veces ni historia, ¿no? No estudió arqueología o no viene de las ciencias antropológicas. Y no es que esté mal. De hecho, me parece maravilloso que gente de otras áreas se aviente en este paquete, ¿no? Pero yo que finalmente, para bien o para mal, lo que más domino es el dato arqueológico y el histórico. Para mí lo más difícil es convertirlo en literario. A lo mejor un novelista tiene muchísimas más herramientas y talento literario,
pero no conoce, no sabe por qué fuentes irse. Entonces, yo por lo de las fuentes nunca he tenido problema, porque en eso he estado, suena feo, pero en eso he estado amaestrado, ¿no? O sea, finalmente una carrera es un amaestramiento en algo, ¿no? Pero pues me siento bien, o sea, me siento... Volviendo a Fernando del Paso, él decía, uno no escribe los libros que quiere, sino los que puede, ¿no? Y pues, si yo quisiera escribir algo mejor, pues lo haría, pero esto es lo que puedo escribir, ¿no? Y tampoco me puedo negar a mí mismo y negar a lo que me gusta y negar a lo que hasta cierto punto, pues no sé si mi talento, pero al menos sí mi meticulosidad, porque yo soy alguien muy meticuloso, esto es lo que me permite hacer. Entonces esto es lo que puedo dar, ¿no? Y pues si me sintiera frustrado por ello, pues intento no pensar tanto en eso, pero sí, yo lo veo como una especie de arqueología íntima, como una especie de arqueología personal, una filología propia, ¿no? de mis gustos, de mis obsesiones. Y pues sí, inevitablemente sí me gustaría también que tuviera un impacto mayor, ¿no? Que pudiera llegar a otras personas. Pero, y pues la lucha ha sido constante. Finalmente la Universidad Veracruzana que la publicó, bueno, es una editorial comercial, ¿no? La UB no gana realmente con la venta de libros. Hasta donde tengo entendido, la editorial pues está financiada directamente por rectoría, entonces no hay ganancia como tal, ¿no? Entonces, pues publican a los autores, pero si el autor tampoco se mueve por su medio, y yo no me sé vender tampoco, yo no sé cómo es eso, ¿no? Tampoco nunca he tenido la intención de irme a la Ciudad de México, en donde si no estás viviendo, es muy difícil que te pelen, es muy difícil que te visualicen. Y pues en ese sentido soy muy estoico, soy muy tolstoyano, o sea, Tolstoy es de mis grandes héroes y Tolstoy le iba bien en su finca, ¿no? En Yasnaya Poliana, yo quisiera una finca también, no la tengo, pero al menos en Jalapa puedo vivir bien, ¿no? Y tranquilo y sobre todo tener un ritmo de escritura que puedo compaginar con mis clases, leer lo que yo quiera, o sea, estoy feliz finalmente, ¿no? También con mi ritmo de vida. Gracias. Hay varios todavía. En conclusión, ¿estás enamorado? Profesión. Y que esa gran sensibilidad, de manera profunda, te lleva a escribir esto y lo conviertes en un poema. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Así de sencillo. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos una última pregunta breve porque tenemos una botellita de mezcal que nos está esperando. Yo no quisiera, Para todos, ¿eh? Pero quisiera que la chica que nos leyó, ese día que está aquí atrás, que nos leyera, es un regalo lo que nos va a hacer. De la manita. Por favor. A él es misma, ¿por qué no nos lees? No. Ay, por favor, un pedazo aunque sea. No. Gracias. No, espera. Maximiliano, quería agradecerte realmente por este trabajo que hiciste. Yo tenía mucho tiempo de no haber encontrado algo que me moviera, algo tan profundo. Ni siquiera sé exactamente qué es lo que me movió, pero no sé cómo explicarte esta pregunta, pero ¿en qué crees? Porque escribes sobre dioses, escribes sobre formas de ver la vida que ya no entendemos. Pero ¿en qué crees tú ahora, en este momento? Wow, gracias por esa Bueno, que ya pregunta. está sentado. Porque si no, Y que ya me eché un mezcal, porque si no, o sea, pues algo que me ha fascinado últimamente, no sé si desde ese entonces, yo por ejemplo, pues desciendo de una familia católica, ¿no? Y también acepto al catolicismo como parte de una tradición, sobre todo cultural. Es un poco como decía o dice Orhan Pamuk, que él es un escritor de novela histórica, sobre todo turco, es musulmán, pero no se asume como un musulmán creyente, es decir, él no está él hace el viaje a la Meca y nada, pero él dice, inevitablemente pertenezco a una tradición musulmana. O Tolstoy, ¿no? Que es, no era como tal ortodoxo, pero pues desciende de una civilización bizantina. Yo me asumo como alguien barroco, ¿no? Estudié en colegios católicos toda mi vida hasta la universidad, que llegué a la Universidad Veracruzana y fue pública y
primer semestre ya leer a Nietzsche, entonces, wow, ¿no? Cambio, ¿no? De cosmovisión, de dudas, de muchas cosas. Pero en este momento, digamos que en qué creo, algo que me fascina mucho es la idea de la migración de las almas. Es algo que, no sé si creo en eso como tal, pero esta idea de la metempsicosis, de que un alma puede ser vieja y estar migrando de cuerpo en cuerpo, creo que es algo que finalmente, pues no sé si creo en eso, pero me lleva mucho a pensar que un novelista puede al menos tratar de conectar con, quizá no el alma que fue, pero con las almas que le hubiera gustado ser. Entonces, a mí no me hubiera gustado ser Sor Juana, pero me habría encantado conocer a Sor Juana, me habría encantado ser Sigmund Sigongor, me habría gustado estar con Humboldt, me habría encantado estar ahí al lado de Fernando de Álvarez y Xochitl, ¿no? En el colegio de Santiago de Tlatelolco, me habría encantado ser un tlacuilo mexica, me habría encantado ser un historiador romano, no sé, o sea, no sé si me hubiera gustado estar en las carabelas de Cortés, ¿no? Pero definitivamente me hubiera encantado estar en ese momento en el que estaban en el paso de Nepantla y como decía Bernaldez del Castillo, ¿no? Que no podían explicarse lo que veían, ¿no? Ver cosas nunca vistas y aún soñadas como víamos, esa inmensidad de Tenochtitlan. Yo daría todo por ver Tenochtitlan, ¿no? El ver el lago y ver, o sea, es como esta película creo que es de La Medianoche en París, ¿cómo se llama? De Woody Allen, ¿no? De que muchas veces alguien pues, no se siente cómodo en su época, pero al menos la época que te tocó a lo mejor es la mejor que te pudo haber tocado, ¿no? Porque quizá yo de 30 años en la Edad Media pues ya tendría tuberculosis, ya no tendría muchas cosas, ¿no? Uñas, no sé, una mano, no sé, pero bueno, finalmente me gusta mucho esta idea de la migración de las almas y que las almas pues sí pueden tener esa transformación de cuerpo, ¿no? Y que esas almas pues te conectan con otras almas que te hubieran gustado ser. Y pues yo creo que es un poquito como la creencia, y que no creo que esté peleado, ¿no? Con otra idea de Dios o de dioses. Esta idea de por qué los dioses huyen, pues inevitablemente es porque otros llegan, ¿no? Y volviendo a esa idea, por ejemplo, de Heróstrato, ¿no? Del contemporáneo de Alejandro Magno, que se inmola en el templo de Artemisa, porque no tenía otra cosa que hacer para pasar a la historia más que quemar el templo de Artemisa y él adentro. Es un poco eso el ejercicio de la novela, ¿no? Es decir, no sabes bien qué hacer, pero pues es esto lo que puedes hacer, ¿no? Entonces... Bueno, hay dos preguntas más y nos vamos. No, ¿qué nos vamos? Nos vamos a lo que sí. Buenas noches. Nada más un simple comentario. El título de su novela me recuerda un poquito a Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Cuando él expresa que los indígenas, bueno, más bien que los mexicanos, más bien ellos realmente interpretaron la caída de Tenochtitlán como un abandono de los dioses, que los dioses los habían abandonado. Eso es lo que a mí me suena un poquito esta novela, ¿no? Ellos huyeron y pues prácticamente abandonaron. Sí. Y a ello atribuían más que a otras cosas, al abandono de los dioses, la caída de la gran Tenochtitlán en agosto del 521. Sí, muchas gracias. No, sí, Octavio Paz ha sido fundamental en... un amigo que también es arqueólogo lo dice más bonito que yo. Él dice, a mí Octavio Paz me enseñó que aprendí español, ¿no? A mí eso me pasó a los 18 años cuando leí El laberinto de la soledad por primera vez. Dije, wow, este es mi idioma, ¿no? Dije, este es mi lengua. O sea, la lengua de Octavio Paz es la misma de Cervantes, es la misma de Sor Juana y es la mía. Qué maravilla haber nacido en este idioma, ¿no? Entonces... sí, Octavio Paz ha influido mucho y no solo El laberinto de la soledad, de hecho quizás es el que menos ha influido porque me gusta más, por ejemplo, La piedra del sol, ¿no? Donde ahí sí condensa como toda su mitología propia, Paz, pero bueno, gracias por esa observación, ¿no? Es bonito cuando uno sí lo asocia, ¿no? A una tradición que sí te gusta, ¿no? Y a veces me han metido en sacos que digo, me sacan autores muy... Yo digo, sí, claro, ¿no? Sí lo leí, ¿no? pero es como, pues yo por quedar bien digo que sí, ¿no? Pero a veces son autores que ni toco.
pero sí es bonito cuando se encuentra con la afinidad, ¿no? Con algún autor que no solo me ha influenciado, sino que yo todo quiero como un amigo, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Buenas noches. Yo tengo una curiosidad, bueno, hasta que hablaste sobre la introducción, sobre la Malinchy, como inicia el monólogo. ¿Consideras que hay una influencia de Molly Bloom en el monólogo inicial de la Malinchy? O bien también he visto tus libretas y veo que hay una especie de diario en algunas secciones. ¿Consideras ahí que hay una influencia de García Madero de Crímenes Salvajes? Hay sobre todo de Molly Bloom. De hecho, el capítulo originalmente lo escribí puntuado, lo escribí como una especie de monólogo interior, y yo estaba leyendo, creo que lo mencioné al inicio y si no lo omití, estaba leyendo el Ulises de Joyce cuando empecé a escribir la novela, y cuando llego al flujo de conciencia de Molly Bloom, dije, wow, esto puede ser un experimento muy interesante, y le quité toda la puntuación al capítulo, y dije, y después lo fui extendiendo y lo fui alargando, ¿no? Y de hecho, al final, ¿no? del monólogo de Molly Bloom, pues dice, yes, I say yes, y así termina también el mío, ¿no? Sí, dije sí, soy Malinchy, ¿no? O sea, algo así. O sea, sí hay un guiño muy directo a Joyce, sobre todo en lo formal, sobre todo en introducir juegos, ¿no? de formales, y que cada capítulo solamente puede ser narrado de una forma muy específica. O sea, sí hay una... Joyce sí está muy presente. Sin embargo, a Joyce lo admiro más de lo que me gusta. No es, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? O sea, Joyce lo admiro muchísimo y lo releo mucho justamente porque siento que me saca de muchos aprietos, pero no... siento que no lo disfruto tanto, ¿no? A James Joyce. Entonces, ahí sí es como que, pues no sé, como ese tipo de vitaminas que te tomas porque sabes que te hacen bien, pero no es que las disfrutes, ¿no? O sea, es más bien como un lenitivo, ¿no? Como un paliativo de algo, pero sí. Es como un curita, ¿no? Ante cierta herida que hay ahí. Sí. Pues bueno, yo nada más agregaría para terminar que aunque no es una editorial comercial la que te publica la novela, es una de las más importantes Claro, históricamente. Claro. Y bueno, tú lo sabes, ¿no? Es cierto. Sí. Pero la colección ficción de la Universidad Veracruzana es de las más importantes, publicando literatura no solo en México, sino en Latinoamérica, Sí. Y estás dentro de ese catálogo, y nada más si miramos atrás, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, etcétera, ¿no? No sé si quieres decir algo. No, sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque sí, a lo mejor sonó un poquito rudo mi comentario, pero no, al contrario, también yo me siento muy, muy feliz, de que mi primera novela esté publicada en donde publicó por primera vez José Revueltas, donde los primeros cuentos de García Márquez fueron publicados, donde Elena Garro publicó por primera vez La Semana de Colores, donde bueno, de Onetti no recuerdo, no conozco el título, pero sí de ¿de quién más? Bueno, pues Sergio Galindo impulsó muchísimo la literatura en general latinoamericana, ¿no? Con la Universidad Veracruzana, y estoy muy contento, obviamente, de que la UVM haya publicado. La verdad, no me imagino mi novela en otro sello en la primera edición, definitivamente. Es mi alma mater, finalmente, es la universidad que me dio mi estudio, que me dio el material de mi novela. Siento que es una especie de retribución mía también, ¿no? Estar ahí, y pues me causa muchísima alegría, ¿no? Estar un poquito también en la herencia de Sergio Galindo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la pandemia fue lo que provocó que no te salieran tanto la difusión, ¿no? Sí. Eso fue también. Sí, también, claro. ¿Y no van a retomar lo de tu premio? ¿O ya te lo dieron? Ya me lo gasté. Ya me lo gasté. Y hablando de disfrutar, creo que a nombre de toda la librería Mar Adentro, de todo el equipo que está siempre detrás de cámaras, y desde Gustavo, pasando por todo el pasillo, todos los compañeros, hasta el mostrador en la entrada, quiero agradecerles a ellos por hacer este evento posible, y quiero agradecerles a ustedes por haber venido aquí el día de hoy. Esperamos que disfruten la novela, esperamos que disfruten esta nochecita de lluvia. Les agradecemos por haber venido y los invitamos a que disfruten un mezcal. Ya empezó la fiesta, señores.
Y los invitamos a que disfruten un mezcalito que los espera en el pasillo, pasando la puerta de cristal. Les agradecemos mucho. La librería siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Esperamos que disfruten la literatura, esperamos que disfruten el mar, esperamos que disfruten Veracruz. Muchas gracias.